Vamos a hablar en esta noche, es un mensaje especial, es un mensaje que usted lo debe de recibir, lo debe de atesorar para que este año sea un año de bendición. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren que su vida sea bendecida por parte de Dios? Todos anhelamos esa bendición de parte del Señor. Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, lo vamos a leer juntos, la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cómo dice, iglesia? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y esto dígalo claramente, dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y la palabra dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra que acabamos de leer, ¿cuántos la sienten un poco fuerte esta palabra? Porque dice la palabra del Señor, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra vanagloria no es una hermana que viene a la iglesia, no es la vanagloria, sino esa es una palabra que del inglés al español se traduce como orgullo, y en la palabra griega significa que es una persona insolente y que su confianza está en sí mismo, confía en sus recursos, y esto no tiene nada que ver con Dios. Es una independencia absoluta. Cuando usted ve a una persona y lo ve con orgullo y lo ve con altivez, lo único que está demostrando es que no tiene nada que ver con Dios. Porque el orgullo es lo que nos aparta de estar delante de Dios con un corazón limpio y un corazón genuino. Dice la palabra de Dios que cuando llega el orgullo, sube la vanagloria. Entonces estamos amando las cosas del mundo. Y la palabra es fiel y dice que el Padre no está en aquel que ama las cosas del mundo. Y si usted se fija hoy en día, hoy vivimos un evangelio humanista que exalta al hombre. Hoy vivimos en un evangelio que muchos cristianos estamos llenando nuestras vidas de éxito y le llamamos éxito a las posesiones que tenemos. Y se nos ha adoctrinado por mucho tiempo que tenemos que ser el mejor y que tenemos que ver hacia adelante y ver hacia arriba. Pero porque estamos siendo enseñados por lo que el mundo te está ofreciendo hoy en día, las personas caen en total depresión porque no llegan a un cuerpo perfecto. Las mujeres, cuando ustedes ven y dicen, si para poder ser una mujer exitosa hay que ser de una figura espectacular, y usted ya no es una persona exitosa para el mundo porque usted ya tiene algo de más. Los caballeros ya ahora, si usted es un poquito más así como algunos de los que estoy viendo aquí esta noche, usted puede decir, pastor, quizás yo para el mundo quizás no me parezco a los que salen en la televisión, porque el éxito estás proyectado a la televisión.
Estás proyectado a una sociedad que ahora, si sos morenito, te tenés que poner un filtro para verte más blanquito. Y ahora existen que hasta te ves diferente con los ojos. Y muchas mujeres engañan ahora con esas fotos que se toman. Pero ese es el éxito que el mundo te está ofreciendo. Y el éxito que el mundo te ofrece va más allá de un evangelio humanista. Porque las bendiciones del reino y las bendiciones de Dios es cuando tú te encuentras con Él y su Santo Espíritu te renueva día con día. ¿Y de qué sirve que tú aparentes que seas bonito y tu corazón está lleno de situaciones difíciles? Entonces ahí es donde el amor del Padre no está en ti. Antes de levantarnos y antes de sentirnos que ha llegado la vanagloria a nuestras vidas, por eso usted ve que viene el quebrantamiento. Porque Dios es diferente al mundo. Porque Dios va buscando un corazón que desee ser cambiado, que desee ser renovado. Y el Señor lo que hace en nuestras vidas es como el alfarero que nos moldea a imagen de Él. Pero nosotros, ¿qué debemos de aprender, pastor? Que vamos a ser quebrantados por Dios. ¿Por qué? Porque lo opuesto a la bendición es un ideal del humano. Porque el humano se malgasta en querer alcanzar y en querer lograr, y se afana y se preocupa y se angustia. Pero la bendición de Dios dice que viene, enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. La vanagloria es la presunción del orgullo del ser humano, y el orgullo es considerado como una contención. ¿Cuántos conocen a un orgulloso? Empecemos por uno mismo. Dios lo ve como si usted está contendiendo con él. ¿Ya han escuchado esta frase que dice: usted no sabe con quién se está metiendo? Soy el gran Mario, el gran Raúl. Usted no sabe quién soy yo. Y cuando nosotros hacemos esto, lo único que estamos haciendo es contendiendo con el hacedor. Cuando usted se cree algo más de lo que no es, el Señor, ¿qué cree que hace? ¿Cree que lo sube más o lo mira de lejos? Te mira de lejos. Porque la dependencia es con Dios. Pero si usted es una persona que tiene un sentido de independencia, permítame decirle que usted está lejos de alcanzar la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que una persona contaminada en orgullo, no permanece Dios en él. Y es momento para que podamos analizar en nuestras vidas si realmente queremos ser bendecidos. Y es en el momento en el que el orgullo comienza a llegar al cristiano, y es cuando usted se da cuenta que hay situaciones en nuestras vidas que no es porque el diablo nos las robó, sino porque nosotros las perdimos por el orgullo que tenemos. Ministerios han caído por orgullo, no por el diablo. Familias caen, matrimonios se separan, no por el diablo, es por el orgullo. Porque no cedemos. Si usted se da cuenta, estas situaciones pasan en el día a día. ¿Cuál es el pecado original, pastor? ¿Quién me dice quién cree que es el pecado original? Según el mundo, el pecado original es el sexo. Y lo catalogan como el pecado original. Y de acuerdo a la Biblia, la primera vez que hubo pecado en la Biblia fue cuando Lucero quiso ser como Dios. Ese fue el primer pecado. La Biblia habla que ese ángel que había sido creado por Dios
se comenzó a enaltecer a sí mismo. El libro de Isaías capítulo 14, en el versículo 12, lo vamos a leer. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿A dónde andaba Lucero? Junto a las estrellas de Dios. Oiga lo que dijo: levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y esto es importante que usted lo lea. Dice, versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. El versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dijo el Señor. Porque cuando llega el orgullo y la altivez llega al corazón del hombre de Dios, el Señor se lo quita a uno. Ustedes ven a un lucero convirtiéndose en Lucifer, pero Lucifer toma la forma de una serpiente. Ese fue el pecado original. En Génesis capítulo 3, del versículo 4 dice, y este es un ejemplo claro: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cómo dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y cómo dijo? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En qué se convirtió Lucero? En una serpiente. ¿Y eso qué nos deja como enseñanza, pastor? Es que debemos de aprender que cuando el diablo te habla a escondidas, va a poner orgullo en tu corazón. Porque él se convirtió en serpiente para hablar a la mujer, para hablar al hombre y decirle: tú serás como Dios. ¿Qué puedo aprender esta noche, pastor? Cuidado con la serpiente que te está hablando todos los días. Y yo sé que usted no me va a decir amén hoy, porque yo le voy a decir, amada iglesia, que cuidado con la serpiente que está susurrando en tu familia y que te está diciendo que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, que tú no lo vas a hacer, que tú ya estás viejo, que tú ya estás estancado, que nunca lo vas a obtener, que las mentiras que ha dicho Dios, esas son mentiras. Pero eso lo dice la serpiente. También la serpiente es aquella la que te dice: sepárate, abandona. Y también la serpiente es la que está ahora mismo en tu celular, es la que está en tu Facebook, es la que está en tu Instagram, es la que está rodeando la sociedad. Porque si no es cierto, usted no se acuerda de los amigos, pero ahí le aparece, le recuerda a Facebook: este era amigo del año 20. Y la serpiente busca dónde hablar. La serpiente te hace creer que ser exitoso es totalmente diferente a lo que Dios llama bendición. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a aprender que la esencia del pecado es el orgullo. Y se lo pone Lucero a Eva por medio de la serpiente y le dijo: vas a ser como Dios y come. Ah, pastor, pero eso fue allá en el huerto. Pero estoy seguro que más de alguna vez esta semana la serpiente habló a tu vida. Más de alguna ocasión habló la serpiente. O te hizo sentir una depresión, o caer en pecado, o decir: no, hombre, hoy que estás yendo a la iglesia, no, si allá el pastor ni se fija, pero Dios se fija. Y esa es la esencia del pecado. Porque cuando el espíritu se contamina,
por ese orgullo que permitimos que venga influenciado a nuestras vidas, nos aparta de lo que Dios tenía para nosotros. ¿Qué tenía Dios para Adán y Eva? ¿Alguien me dice? El paraíso. Y se perdió por el pecado. Y cuando viene ese orgullo y viene esa altivez, y cuando viene la vanagloria, viene una confrontación divina y viene juicio y viene la destitución para nuestras vidas. Porque no hay nada peor que podemos los humanos hacer: creernos algo fuera de Dios. Eso es diabólico, porque su producto final va a ser vivir separado de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, y quiero que alguien con voz fuerte me lo lea. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes, ¿cómo dice, iglesia? Y antes de la caída, ¿el hombre cae porque es malo o por orgulloso? ¿El hombre cae por lo que piensa o por el orgullo que tiene? Y usted puede ver grandes hombres de Dios que cayeron. ¿Por qué? Por pecado, por orgullo. En el trabajo, si era buena la muchacha trabajando, pero había orgullo. En la familia, ¿cuántos hogares se han separado? Y no porque había pecado, no porque había alguien más, sino por orgullo. Y yo estoy completamente seguro que en este momento no van a haber muchos amén de parte de la iglesia. Salomón se le reveló Dios en los proverbios. Y a Salomón Dios le dio todo. Ustedes saben que Salomón fue muy sabio. Pero le dijo Dios a Salomón: no te metas con las mujeres que no sean de mi pueblo. ¿Y qué creen que hizo Salomón? Agarró de otro pueblo. ¿Por qué? Porque entró el orgullo y perdió todo. ¿De quién era hijo Salomón? Era hijo de David. Y David fue otro que Dios le dio todo. ¿Cuántos saben que fue un rey? Dios se lo dio todo. Pero un día decide David censar al pueblo, censar y contar el ejército que había obtenido. Y creyó que en sus fuerzas tenía un gran ejército. Y le dijo a Joab: no lo hagas. Habló el Señor y le dijo: no lo hagas. Acuérdate cómo obtuviste tu primera victoria. ¿Ustedes se acuerdan cómo obtuvo David su primera victoria? Con una ondilla. Pero ahora que él ya era rey, él quiso censar a su ejército. ¿Por qué? Él creía que él lo había hecho. Y le dijo a Joab: cállate. Pero Satanás había puesto en su corazón, porque David ya creía que era poderoso. Y tanto fue así que una noche bajó un ángel y 100,000 personas en una noche fueron destituidas. Al rey David. En las escrituras también vemos, ilustra este texto y dice, Deuteronomio capítulo 32, versículo 12: Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Le dio el Señor mantequilla de vacas, leche de ovejas. ¿Cómo dice?
con grosura comía bien ¿verdad? Y dice, y carneros de Basán, también machos cabríos. Oiga, ¿cómo comía de lo que le daba el Señor? Con lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero yo quiero que leamos el 15. ¿Lo podemos leer? ¿Qué dice? Vaya, pero no es Ricky. ¿Pero engordó quién? ¿De qué engordó? De orgullo. Sí. Y tiró coces. ¿Qué es tiró coces, pastor? Esto es como cuando van al buey a ponerle el yugo. ¿Qué hace el buey? Se hace como bien violento, como el caballo que le van a poner una silla. ¿Él qué hace? Da patadas, no sé. Pues así como alguno de esos es dar coces. Y dice el versículo 15. Yo quiero que lo leamos. Entonces, ¿qué dice? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca. ¿Cuántos han experimentado lo mejor del trigo? Así que me diga alguien, yo he comido bien, pastor. He comido carne que usted no ha comido. Yo he bebido bien. Más de alguno me puede decir eso. Y dice que engordó. Pero cuando engordó, abandonó al Dios que lo hizo. Es que tremendo. ¿Cuántos hemos sido bendecidos y hoy no están en esta casa? Porque engordó Jesurún. Y aquí está hablando que se hizo fuerte, se llenó de bendición. Y cuando nos llenamos de la bendición que creemos que es bendición, también nos llenamos de orgullo. Y dice la palabra en el versículo 19: y lo vio Jehová. ¿Y qué dice? Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. En otras palabras, cuando usted decida poner otras cosas aparte de Dios, es la presencia del Señor que se va a apartar de su vida. Y yo sé que esta palabra para muchos puede decir: yo pastor, a mí me gusta cuando predica que el Señor nos va a bendecir. Pero mi deber como pastor también es decirle que también la palabra dice que la presencia de Dios se aparta cuando tenemos altivez. Porque cuando usted prefiere su propia independencia, deja de vivir con la dependencia de Dios. Y el Señor le dijo: a ver a dónde vas a terminar sin mí, porque soy yo el que te bendice, te dice el Señor. Y el orgullo opera en el corazón de la iglesia también, porque muchos queremos venir a la iglesia añorando las cosas del mundo y anhelando lo del mundo, como el hijo pródigo que decía: de aquellas algarrobas de los puercos. Muchos venimos a la iglesia y tenemos hambre, pero no de la palabra de Dios, sino hambre de deseos que no es Dios. Venimos a la iglesia con sed, pero no de la presencia de Dios, ni llenarnos del Santo Espíritu. Voy a ver, porque ya mucho aburren que lo invitan a uno. Voy a ver para ver qué hago, a ver qué sale.
Pero si usted vino a llenarse de la presencia de Dios, usted va a ser lleno. Y de repente, aun cuando el Señor nos quita ciertas cosas, somos tan cínicos, amada iglesia, de preguntarle a Dios: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Estoy enfermo. ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué me quitan del trabajo? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué? Hasta me borró el puto pasado, mi vida. ¿Por qué? Nomás explayenlo, límpienle. Porque le sacamos cuentas a Dios cuando usted sabe que no le ha sido fiel a Dios. ¿Cuántos le han dicho al Señor y le han preguntado? Y le saca cuenta: si yo fui 2 veces el domingo a la iglesia por 2 cultos, ¿querés que Dios te bendiga un año? Cuando tu primer amor lo has dejado. Cuando has dejado anhelar el servir por cosas vanas, por cosas materiales, porque si no vas a trabajar más después del turno, vos crees que no vas a lograr pagar ciertas cosas. Déjame decirte que siempre vas a estar en deuda, porque Dios no es deudor de nadie. Y Él no se va a quedar con deuda para los que ahora hemos venido esta noche. Y Jesurún fue destituido por Dios, no por el enemigo. Ay, que usted me diga: ay, es que el enemigo me metió zancadillas. No, fue Dios. Fue Dios por el orgullo. La escritura, ¿cuántos saben que dice: Señor, dame lo necesario, no me des mucho, no me des más, para que no se me olvide? Vivimos orando por más, pero debemos de orar por lo que Dios quiere para nuestra vida, amada iglesia. Porque ese mismo lucero del que estuvimos hablando aparece en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 4, verso 8. Y él le muestra todos los reinos del mundo a Jesús y le dice: te los voy a entregar si te inclinas y me adoras. Pero no le funcionó con Jesús. Estoy seguro que si viene Satanás a decirnos más de alguno que nos va a los reinos, nos vamos. Con que por nada lo cambiamos a Jesús. Y está bien que no me diga amén. Pero con Jesús no le funcionó, porque Jesús tenía una revelación. Y es lo que nos hace falta, amada iglesia cristiana, su presencia. Lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 11, dice el Evangelio, y lo vamos a leer juntos. El Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 11. Nuestro amado Jesús lo tenía muy claro y dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La iglesia de hoy no hemos aprendido a hacer eso en los matrimonios, porque usted duerme enojado por no pedir perdón. Los hijos, los hermanos en las iglesias viven de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, de servicio en servicio, porque no hemos aprendido a humillarnos, a pedir perdón, a reconocer las faltas, para que sea Dios el que lo enaltezca a uno. Por eso Jesús dijo: toda potestad me he dado. En Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 28, del versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿cómo les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y este texto, por favor, leámoslo, que esta es la enseñanza de esta noche. Y por favor, ayúdeme a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo dice? Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El versículo 7, si hay algún cristiano que quiera leerlo esta noche, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, iglesia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amada iglesia, el que se humilla será levantado. Por lo cual también Dios exaltó hasta lo sumo. Jesús lo sabía. Cuando llegó el diablo y le ofreció los reinos, Jesús no lo obtuvo como el mundo lo ofrece, sino que Jesús lo hizo humillándose y Dios lo exaltó. La Biblia es clara, amada iglesia. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor. ¿Cómo era Jesús? Dice ahí la palabra, que soy manso y hallaréis descanso. Dice el Señor: yo te voy a poner un yugo. ¿Cuántos saben que hay varios yugos? El yugo espiritual, el yugo matrimonial, el yugo del trabajo. Pero en cualquier lugar donde debemos de estar en autoridad hay un yugo. Jesús le dijo: yo tengo un yugo y es que te sometas. Aprende de Jesús a ser manso y humilde de espíritu. Porque la sociedad cada día nos enseña totalmente lo contrario. Usted tiene que permitir que sea la bendición de Jehová la que llegue, porque esa bendición nos hará mansos. ¿Qué significa, pastor? ¿Cómo puedo ser manso? Es una palabra afable, amable, sometible. Usted quiere ser discípulo de Jesús. A los discípulos de Jesús les dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Y si Jesús viniera y nos corrige, ¿nos vamos de la iglesia o nos quedamos como discípulos? Pero muchos hemos abandonado nuestro servicio. Muchos hemos cerrado nuestras casas de oración, nuestra intimidad con Dios. Y aunque usted ahora mismo se vaya de mi iglesia y usted diga: yo no quiero que seas mi pastor, está bien. Pero usted puede ir con su orgullo de iglesia en iglesia, y estoy completamente seguro que no va a recibir la bendición de Dios.
Ustedes se dan cuenta de que hay mujeres que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. ¿Por qué? Por orgullo. Hay personas que nunca se han mantenido en un trabajo. ¿Por qué? Por orgullo. Y prueban un trabajo, prueban otro trabajo, porque en todos los trabajos el jefe es turbio. Y va a ir en la vida probando trabajos. Y va a decir que Dios no lo bendijo. Y hay hombres que nunca son estables en lo que hacen porque andan buscando a quien mangonear. Como no se hace lo que ellos dicen. Porque muchos de los hombres que estamos hoy aquí queremos hacer nuestra voluntad. Y esos tiempos ya se acabaron. ¿Por qué, pastor? Porque nos dejamos llenar de orgullo. Muchas veces me han dicho a mí: pastor, es que tú eres un muchacho y ¿qué me vas a enseñar? Pastor, que de verdad que los miércoles está bien complicado lo que has puesto, ir al culto. Pastor, fíjate que yo voy, pero a mí lo que me impide ir son los servidores tuyos de la iglesia. Y también sabes lo que más me impide llegar a la iglesia es la pastora, que es bien joven, fíjate. Es que fíjate que no nos abraza, pastor. Es que fíjate, pastor, que yo así no puedo. A mí me gusta que me abracen. Y es el orgullo que nos está apartando de recibir más bendición de Dios. Y a veces ya no hemos venido al servicio, no por una palabra, sino porque hemos humanizado a Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos de estar en el yugo que Él nos puso. Y lo primero que debemos de hacer es ser humildes. A mí me encanta cuando todos nos ponemos a servir, porque Dios lo mira. A mí me gusta cuando vienen poquitos también, porque digo, Dios tiene una palabra para uno. Pastor, pero es que fíjate que a mí no me gusta someterme. Te tienes que someter. No porque lo diga yo, sino la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Hay pastores que a mí no me gusta respetar. Pues te van a hacer respetar. Aunque sea ahora los de la policía ya lo hacen respetar a uno. Porque si usted se humilla, se va a acercar más a la semejanza de Cristo. Si usted está bajo autoridad, va a recibir autoridad. Pero usted no le hace caso a nadie. Y si usted tiene autoridad, va a venir del cielo para que usted pueda dirigir a sus hijos, su casa, su negocio. ¿Y sabe por qué nuestros hijos carecen de autoridad? Porque usted no respeta. Porque ¿cómo el hijo va a someterse a la autoridad del colegio si usted llega a regañar a la maestra y le diga: mi niño es tan bueno, ¿por qué me lo está molestando? Respete a la maestra. Porque ahora no respetamos la autoridad por orgullo. Y dígame, si no disciplinamos a nuestros hijos, usted quiere que allá en la calle ¿cómo le dicen? Allá vas a encontrar tu papá. Mire, qué feo es invitar a una familia y le digan: trata de venir solo y que no vengan tus hijos. ¿Por qué? Porque son bandidos. Pero ¿de quién fue la culpa? De quien no les enseñó. Yo tuve el privilegio que me invitaron a cenar a una casa esta semana. Hasta el Chucho se porta bien. Y yo conocí a ese perrito. Era hijo del diablo, pero hoy se porta bien. Se los prometo. Pero es la disciplina.
Y amada iglesia, yo sé que esta predicación, por eso los miércoles están bonitos, porque es para discípulos. Porque usted nunca va a experimentar una auténtica exaltación de Dios si usted no aprende a bajar la cabeza. Usted quiere aprender esta noche a ser bendecido realmente por Dios. Baje su cabeza. No es fácil, no es fácil. A mirar, dice la palabra, a los demás como si tuvieran valor, como Cristo nos ve, no como tú lo ves. A mí me da una gran cólera ver que a la gente no la quieran por cómo se mira con su ropa, porque no tienen dinero, porque no lo van a invitar a comer a uno. Me da cólera, porque todos valemos igual como Cristo nos ve. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, afable y gentil. Y si usted ahora mismo no es así, vamos a trabajar para eso. Porque Jesús fue humilde. Y en griego, ¿qué quería decir eso? Que era bajo en espíritu. Es algo que nos mantiene abajo. El espíritu sin rienda, dice la Biblia, no es bueno. Ustedes ya han visto gente como que es loca, pero que no agarran cordura y andan para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque su espíritu no es afable. Y hoy esta noche, permítanme predicarles como Jesús me dijo que lo hiciera. Cuando usted no tiene el control de sí mismo, usted va a querer más y más y más lo que el mundo ofrece y no lo que Cristo ofrece. Porque Jesús nos permite y nos dice: ahora es tiempo para que en humildad. Proverbios capítulo 15 verso 33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Lo único que lo va a levantar es Dios. El único que te puede hacer el gran conecte de tu vida es Dios. Y usted, cuando vea a alguien que tiene autoridad, no piense que llegó a hacer algo y que tuvo autoridad por su cara bonita. Licenciado, ¿cuántos años ha estudiado mi notario usted? 8 años. ¿Le fueron fácil? ¿Y su carnet de notario le fue fácil, su examen? Tampoco. Pero es fácil que le digan abogado, es fácil que le digan, pero serlo cuesta. Claro, toda autoridad Dios la pone. Y para que el Señor nos honre, nosotros tenemos que ser humildes. Si el Señor fue el que te ha traído esta noche a este lugar, quiero darte la última palabra. Proverbios capítulo 22 versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces sí hay bendición en ser humilde. ¿Cómo dice la palabra? Riquezas, honra, y que es para lo que vivimos y trabajamos muchos, para tener riqueza, para tener honra y para tener una buena vida. ¿O no para eso trabajamos? Pero eso que es, pastor, es la remuneración de trabajar como loco. ¿Qué dice que es? Porque cuando uno es humilde, el Señor te va llevando y te va llevando en su bendición. Cuando uno teme a Jehová, conoce el principio de la sabiduría. La verdadera riqueza y la honra viene a causa de un corazón humilde. Y la Biblia dice: vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. El mensaje esta noche es Colosenses capítulo 3 verso 14, dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos vamos a vestir esta noche? De amor. Y vamos a dejar a un lado el orgullo y la vanagloria de la vida, porque el versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice: ¿cómo dice? Si no aprendió nada de todo lo que yo le dije por cualquier cosa, solo aprendas este versículo. Santiago 4 versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él te va a bendecir. Yo solo vine a decirte: vístete de Jesús, porque Él fue manso y humilde. Y lo que necesitamos para durar todo este año, que es ser mansos y humildes, vestirnos de amor, por lo cual Dios, que Dios lo va a exaltar. Hay dos maneras de levantarse, amada iglesia. La manera del diablo, que es la que muchos utilizan, que es una manera buena para el mundo. Y el hombre tiene que trabajar, tiene que moverse, tiene que aplastar a otros, o no en los trabajos, va. Si le metes en caída a otro, vas creciendo, va. Si le pones en mal a la otra, vas creciendo. Si hay que herir a alguien en la política, ¿cómo hacen los políticos? Les importa poco. Ellos, con tal de llegar al puesto, hacen lo que sean. Pero la manera de Dios, como es para lograr ser grande, es haciéndose pequeño. Y eso es lo que vamos a aprender esta noche: hacernos pequeños. Cierren sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, hoy he aprendido, Señor, a vestirme de mansedumbre y de humildad. Esta noche entiendo tu palabra y te pido que me perdones si en momentos mi orgullo me ha hecho olvidarme de ti. Perdóname a no ceder aun cuando he creído que tengo el derecho. Perdóname, Señor, por no someterme a ti.